Ante la situación mundial de salud que estamos pasando, este canal pretende divulgar las mejores recomendaciones de prevención contra el coronavirus. No es nuestro propósito el reemplazo de algún tratamiento médico. La información que se comparte es un complemento preventivo. Prevenir y ser consciente está de nuestra parte hacer la diferencia. Siga las instrucciones que la seguridad, instituciones de salud o gobierno le ofrecen. Manténgase en la casa. De ser necesario salir, no esté en lugares muy concurridos. Busque cuáles son las horas menos concurridas si va al mercado por abastos. Lleve con usted desinfectante, utilice cubrebocas adecuados. Mantenga distancia entre otras personas. Realice sus pagos con tarjetas de débito o crédito. Evite usar dinero en efectivo y monedas, ya que estas, al ser de metal, el virus dura más tiempo en estas superficies. Todos deseamos que esto se controle pronto y desaparezca. Recuerda, los médicos y científicos están haciendo lo posible. Solo queda de nuestra parte hacer lo propio. Los científicos hacen las siguientes recomendaciones para prevenir el coronavirus. Consumir el zumo de limón sin azúcar, vitamina C y D, aceite de oliva, té de cúrcuma y jengibre. Antes de continuar, te invito a permanecer viendo este video hasta el final, ya que tengo un bono especial para ti. Busca papel y lápiz para que anotes la receta que encontré. Fácil de preparar con ingredientes que de seguro tienes en casa. Espero que te sea muy útil. Te invito a ver los videos que te recomiendo al final. Suscríbete a su canal de Plena Salud. Pulsa la campanita para que seas el primero en enterarte cada vez que subo un nuevo video. Acciones para prevenir. Mantener el cuerpo en un estado alcalino. Un cuerpo con pH alcalino no se enferma. Un cuerpo con pH ácido se enferma. Sustancias que ayudan a alcalinizar el cuerpo: cloruro de magnesio, bicarbonato de sodio, aceite de oliva y zumo de limón, té de cúrcuma, jengibre y pimienta negra refuerza el sistema inmunológico. Zumo de limón diluido en agua sin azúcar. Otras recomendaciones: hacer del alcohol en gel nuestro aliado. Comenzar a tomar vitamina C de alta calidad y asegurarse que los niños la tomen. Lavarse las manos constantemente durante el día con jabón antibacterial. Evitar lugares donde haya una multitud. En caso de tener que visitar lugares como plazas, hospitales o instituciones, se recomienda utilizar mascarillas con filtro de grado profesional, no simples cubrebocas. Comer hígado de res, ingerir zumo de zanahoria y naranja dulce, conocidas como chinas en Puerto Rico. Tomar sustancias alcalinizantes mencionadas anteriormente todos los días. Tomar té de hinojo 2 veces al día tiene la misma sustancia que el medicamento Tamiflu, el medicamento utilizado para tratar la influenza AH1N1. Es aconsejable tomar té como si fuera café después de las comidas. Ante esta pandemia es nuestra responsabilidad cuidarnos y cuidar a los demás. Comparte esta información con tus amigos y familiares. Bono especial:
Receta de hand sanitizer hecho en casa. Se nos hace bien difícil para conseguir desinfectante para las manos, hand sanitizer. Tampoco se encuentra el alcohol ni el gel de aloe vera sábila. Pues les voy a dar la versión casera de hand sanitizer que encontré. Una botella de 3.2 onzas de Listerine original, más la pulpa de 4 hojas grandes de sábila, aloe vera frescas. La consigues en los supermercados, tiendas de jardinería o simplemente en tu propio hogar. Mezcla los dos ingredientes en la licuadora por 2 minutos y luego distribuya la mezcla en los envases que usted prefiera. También puede añadir de 5 a 8 gotas de aceites esenciales de su preferencia en caso de que no le guste el olor original de la mezcla. Si te ha gustado este video, compártelo. Te invito a ver los videos que te recomiendo al final. Además, visita nuestro enlace recomendado en la descripción del video. Suscríbete a este su canal de Plena Salud, pulsa la campanita para que seas el primero en enterarte cada vez que subo un nuevo video.